Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Hoy es Noticia en esta tarde ya de lunes 8 de septiembre, que comenzamos el primer lunes de septiembre con horario de verano. A esta hora la temperatura en la capital también es primaveral, tenemos 18 grados, cielos absolutamente despejados y hay algunas nubes en el fondo. Tenemos esta imagen de la intersección entre Providencia y Las Condes a esta hora de la tarde, y vamos a comenzar a revisar lo más importante que ha marcado esta jornada en los temas en titulares. Se enreda la discusión de la multa por no votar en las elecciones. A un día de que la Comisión de Gobierno del Senado revise la iniciativa, el punto de discordia es el monto de la sanción a aplicar. Desde el gobierno, en tanto, pidieron no vetar a ministros luego que la UDI llamara a excluir al titular de Interior, Álvaro Elizalde, de la negociación parlamentaria. Tragedia en Lampa. Un ingeniero informático fue asesinado en su casa tras haber sido reducido junto a su madre y su hermano. Según la PDI, en el hecho habrían participado 5 menores de edad, todos chilenos, los que finalmente sustrajeron 2 celulares. El alcalde Jonathan Opaso acusó un abandono de la zona norte por parte del Estado. La unidad de fomento se mantendrá sin cambios por un mes tras el IPC de agosto, que fue de 0%. Según el INE, los productos que más bajaron en el octavo mes del año fueron la gasolina, el pan y los vinos. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, calificó la cifra de muy buena noticia, dado que la inflación en 12 meses pasó de un 4,3% a un 4%. El primer ministro de Francia fue destituido tras perder el voto de confianza de los diputados. Tan solo 9 meses después de asumir, François Bayrou deberá dimitir y será el cuarto primer ministro derribado durante la segunda legislatura de Emmanuel Macron. Ahora el presidente deberá elegir un nuevo ejecutivo o convocar a elecciones legislativas. Ojalá no salgamos últimos, pero no es lo relevante. Con esas palabras, Nicolás Córdoba le restó importancia a la chance de completar la peor eliminatoria en la historia de la selección chilena. Todo en la antesala del partido de mañana frente a la Uruguay de Marcelo Bielsa. Y comenzamos Hoy es Noticia junto a Macarena Román. Hola Maca, porque vamos a hablar si efectivamente el gobierno, como dice la oposición, va a cumplir o no su palabra en el tema de las multas que tendrían que asumir quienes no votaran en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Se está enredando la discusión, se lo vamos a preguntar todo a Macarena Román. ¿Cómo estás, Maca? ¿Qué es lo que está pasando en esta negociación que debiera haber estado zanjada? Bienvenida. Hola Mati, muy buenas tardes. Claro, porque quedan menos de 10 semanas para que se concreten las elecciones del 16 de noviembre y todavía no es un hecho, ¿cierto?, que se vayan a cursar multas a quienes no asistan a votar durante esa jornada, ya sea para presidenciales, ¿cierto?, o las listas parlamentarias. ¿Por qué? Este proyecto estaba en la Cámara de Diputados, sin embargo se rechazó, se le dio el primer portazo, podríamos decir, Mati, durante la semana pasada en la Cámara de Diputados, y ahora se trasladó entonces a su segundo trámite constitucional en la Comisión de Gobierno del Interior en el Senado, presidida de hecho esa comisión por la senadora y presidenta del PS, Paulina Bodanovich. Mañana se va a retomar entonces esa discusión en esa instancia, es decir, al menos se espera o se estima que esta legislación sea promulgada recién la primera semana de octubre. Mati, ¿por qué? Porque durante el día de mañana, ¿cierto?, se va a revisar este proyecto en esta comisión, luego tiene que pasar a la sala del Senado, ¿cierto?, para ser aprobada o rechazada. Si es aprobada, vuelve a la Cámara de Diputados y de ahí recién podría salir del Congreso, pero se vienen las fiestas patrias y además de regreso de las fiestas patrias hay una semana distrital, es decir, al menos hasta la primera semana de octubre no debiésemos tener todavía establecido si va a haber o no multa. Con las elecciones encima.
encima, quedan menos de 10 semanas, en ese minuto van a quedar un poco más de un mes para las elecciones, es decir, estamos a puertas de que se concrete ese hecho y todo considerando, Mati, que no es una intención de algunos parlamentarios o del propio gobierno, es está establecido constitucionalmente, ¿cierto?, que el voto sea obligatorio y que a través de un proyecto de ley, de una ley acorde al marco de la circunstancia o de la contingencia, entonces se establezcan las multas requeridas. Es decir, no es que a algún grupo se le antoje o no establecerlo como obligatorio o multas en sí, sino que está establecido ya en la Constitución luego, ¿cierto?, del cambio en ese inciso. Y es por eso entonces que no solamente están preocupados desde la oposición, también desde el propio gobierno, y por eso también se espera que el gobierno ingrese indicaciones al proyecto, que ahora está en la Comisión, ¿cierto?, de Gobierno en el Senado, para restablecer las multas que debiesen ir, o al menos eso proyectaba, ¿cierto?, el proyecto ingresado por la diputada Joana Pérez de Demócratas, entre los 33.000 pesos hasta los 230.000 pesos aproximadamente. Esos serían los rangos de la multa, y eso es lo que ha causado ruido también, Mati, porque en el oficialismo hay voces que dicen que son multas muy grandes para cursar a personas que en general, cierto, no tienen una capacidad ni de ahorro ni de muchas veces no llegar a fin de mes. Es decir, una persona que le curse una multa de 200.000 pesos, por supuesto, es importante para cualquier familia. De acuerdo, pero hay un tema en esto. Había un acuerdo al que había llegado el gobierno con la oposición para precisamente este tema. No solamente el tema de restablecer la multa, sino que también el monto. Totalmente. Tenía la firma de la ministra Lobos, y es a eso lo que se le da el portazo por parte de los mismos parlamentarios del oficialismo. Sí. Por lo tanto, el acuerdo indica un rango, ¿no?, de multa, y no debiera cambiar ese rango si es que se quiere respetar el acuerdo. Acuerdo que además contempla, cierto, que en paralelo se avance en una reforma constitucional que también será ingresada por el gobierno. Mientras se legisla en el fondo esto de las multas para estas elecciones, el gobierno busca ingresar una reforma constitucional para que se agranden o se aumenten, mejor dicho, las restricciones para los extranjeros que ya pueden votar en Chile. En este minuto, alguien que esté avecindado 5 años en nuestro país, sea extranjero, ¿cierto?, y esté en nuestro país por 5 años, ya puede ejercer su derecho a voto, no siendo ciudadano, ¿cierto?, o nacionalizado, mejor dicho. Lo que se busca a través de esta reforma que va a ser ingresada por el gobierno es que una de las exigencias es que se amplíen estos 5 años a mínimo como 10 años. Esto sería en paralelo y es parte del acuerdo que habían alcanzado desde el gobierno con la oposición, ¿cierto? Tramitar estas multas para estas elecciones y también proyectar una reforma constitucional para las elecciones que siguen, porque en ningún caso entonces se podrá legislar, Mati, para estas elecciones el tema de los extranjeros, que era un tema también relevante. Pasemos a escuchar algunas de las críticas que vinieron por parte de la oposición hacia el gobierno, puntualmente algunas de ellas hacia el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que han dicho, dejó, entre comillas, votada esta discusión porque no asistió a la Cámara de Diputados cuando se votó el proyecto, ¿cierto? Y más bien dejó entonces esta responsabilidad en la ministra Macarena Lobos. Espero que tengamos una discusión de nivel, que estos vetos de la UDI no continúen ni contra el ministro Elizalde ni contra ningún otro ministro, como tampoco me parece adecuado lo que se hizo la semana pasada de retirarse de la sala a la derecha completa y dejando sin votar importantes proyectos para la gente. Cuando a la derecha le viene la pataleta y se manda a cambiar de la sala, no le hace un daño al gobierno. Lo más claro que tengo es que esta multa resulta desproporcionada. Creo que no se condice con la falta que pudiera representar el que alguien por alguna razón no vote, y por lo tanto creo que en eso tenemos que aplicar racionalidad. Yo creo que cualquier multa debería estar muy por debajo de las 2 UTM. Entonces claramente esto tiene que desapegarse de lo que fue la discusión en la Cámara. Creo que no es racional una multa de sobre 200.000 pesos bajo ninguna circunstancia. En mi opinión, yo no voy a respaldar nada en esa línea. Lo normal en las multas es que se le dé un rango amplio al juez, y el juez va a tener desde 0,5 hasta 3 en este caso, y va a poder decidir a quién le aplica el tope de la multa y a quién le aplica la base de la multa. Yo lo mantendría amplio y confío en el criterio de los jueces para aplicar esta multa. Lo importante para nosotros es que vote más gente, porque si vota más gente hay más democracia en nuestro país.
A ver, en general, claro, ahí dicen porque mientras votan más personas hay más registro de la opinión pública, ¿cierto? De la democracia en sí. Sin embargo, uno hablando con analistas también se entiende o se puede inferir que lo que confía la oposición es que mientras más personas voten es muy probable que saquen mejores resultados la oposición. Por el contrario, el oficialismo estaría sacando créditos políticos, ¿cierto?, a raíz de que menos personas voten, es decir, si es que no hay una sanción importante y por ende muchas personas se ausentan de emitir su voto, entonces podrían tener un mejor resultado. Lo cierto es que eso es hacer un análisis previo a lo que suceda y están apostando, claro, a la calculadora. Claro, porque son 4 millones de personas que van a mostrar su preferencia y que no sabemos aún cómo van a reaccionar, ¿cierto? Así que todo puede pasar. Esto es una forma de anteponerse, ¿cierto?, a una situación que pudiese ocurrir, pero lo que sabemos que también en nuestro país se dan grandes sorpresas muchas veces electorales y por ende nadie tiene una carta en sí 100% segura. Otra de las opiniones también es que dicen que el gobierno está tomando estas decisiones o ha extendido este debate a raíz de que estaría sacando, a lo mismo que hablábamos, cuentas, cálculos, decía José Antonio Kast, que querían ganar por secretaría por parte del gobierno y que más bien algunos de la oposición dicen que el gobierno está tratando de ser una especie, entre comillas, de comando de Janet Jara para que al menos se pueda pasar a segunda vuelta y que esto se está haciendo a través de extender este debate. Un debate entonces que debiese tener entonces una importante etapa durante este martes en la Comisión de Gobierno del Senado y que, ya lo decíamos, debiese tener un fin al menos en la primera semana de octubre. Escuchemos otras reacciones al respecto. Mire, en principio, si vamos a tener multas diferenciadas, bueno, en Chile no podemos porque el sistema, la informalidad económica es demasiado grande, ¿ya? No hay cómo determinar cuánto gana efectivamente una persona. La respuesta a lo que yo le planteo es simplemente hagamos una multa pareja, que se haga cargo de que no sea conveniente hacerle el quite a la elección. Eso es todo. Ahora, ¿a dónde ponemos el límite? Claramente no donde lo quiere poner el Ejecutivo. Primero, llamar al gobierno a no tratar de ganar con artilugios, por secretaría, es más fácil, por secretaría. Es impresionante ver que a menos de 100 días de una elección estemos discutiendo de esto. Esto ya se podría haber zanjado, se podría haber cerrado. Más allá de la multa, toda esta discusión no le hace bien a Chile. Yo lo único que les pido es que se pongan de acuerdo entre ellos primero, que enfrenten a Chile y que cumplan su palabra. Hay una manipulación absoluta de parte del gobierno, liderada por el ministro Elizalde, que debería inhabilitarse de seguir con las conversaciones porque él ha sido quien ha boicoteado este proceso. Esto es propio de un país bananero. Lo que está haciendo el gobierno es una vergüenza. Estamos a 2 meses y medio de la elección y no tenemos las reglas del juego claras. Eso no ocurre en un país serio. Es propio de los países bananeros a los que nos está llevando el gobierno. Estamos volviendo, parece, al periodo de la Convención Constituyente, donde no hay seriedad alguna. Bueno, y las críticas directas al gobierno que contestaron a través de su ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, que primero daba por un hecho, ¿cierto? Decía, sí se va a legislar en cuanto a las multas, tendremos que ver los montos, tendremos que ver si van a ser diferenciadas o igualitarias para todos, ¿cierto? Hasta el momento serían diferenciadas, ya lo decíamos, en un monto que va entre los 30.000 pesos y 200.000 pesos aproximadamente. Sin embargo, hay otros que proponen que sea igualitaria, ¿cierto? Que sea un monto menor. Específicamente desde el oficialismo han apuntado a aquello porque dicen no podemos hacer tampoco un daño familiar a quienes se tienen que ausentar de votar durante ese 16 de noviembre. También la ministra Vallejo salió en defensa, podríamos decir, del ministro Elizalde. En ningún caso, dicen, él quiere generar caos respecto a esta iniciativa, por el contrario, siempre en pos de ir en ayuda de que se resuelvan, ¿cierto?, este tipo de tensiones y dándole el apoyo y también la responsabilidad a la ministra Macarena Lobos. Por otro lado, también la ministra Camila Vallejo insiste en que acá no hay créditos o no están sacando resultados con calculadoras, sino que se está legislando
actuando lo mayor responsablemente posible, ¿cierto?, para llevar a cabo entonces una sanción que sea justa, pero que también esté entre los niveles que pueden repercutir en una familia de nuestro país. Escuchemos justamente parte de lo que dice la ministra Vallejo sobre este acuerdo también, que para muchos ha tenido su primera etapa rota a raíz de que en la Cámara de Diputados al menos se rechazó con votos en contra, ¿cierto?, del oficialismo, en específico Frente Amplio, el Partido Comunista y del Partido Socialista en general se abstuvieron. Siempre ha habido discusión y debate y diferencia dentro de la oposición, dentro del oficialismo, sobre el guarismo, específicamente el monto de la multa y si es parejo o diferenciado, ¿no? Y por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer ahora para habilitar el acuerdo respecto a que tiene que haber multa es seguir las conversaciones con los parlamentarios para definir exactamente el monto o los montos diferenciados de esa multa. En eso ha estado la ministra Lobos. Tratemos, obviamente, de centrarnos en lo que es importante, en que todos pongamos el esfuerzo en lograr destrabar esta materia y no estar ni vetando ministros, ni tampoco impidiendo que otras legislaciones avancen. Bueno, legislación que tendría, ya lo decíamos, ¿cierto?, su etapa en el Senado a partir de mañana, presidida esta comisión de gobierno por Paulina Bodanovich, quien tampoco puso en tabla la votación inmediata al menos. Mañana se comienza el debate en esta comisión y se podría extender, ¿cierto?, no necesariamente votar durante la misma sesión. Por eso también desde la oposición acusan el hecho de querer extender este tipo de discusión, porque además hay que considerar entonces que luego vienen las fiestas patrias, ya lo decíamos, en general durante esa semana no hay mucha tensión en el Congreso, ¿cierto?, no hay tanto avance en materias legislativas, luego viene una semana distrital y recién en la primera semana de octubre podríamos tener resultados, siendo que es un tema que ya viene hace meses. Sabíamos que las votaciones estaban fijadas para el 16 de noviembre y recién a menos de 10 semanas de estas elecciones se está discutiendo en serio, ¿cierto?, estas eventuales multas que se debiesen cursar a quienes no asistan a votar. Sí, un acuerdo que se cae además por el propio oficialismo que no le da los votos, porque una cosa es introducir indicaciones en la discusión, pero lo otro es no rechazar la idea de legislar. Y es curioso también la discusión que se da en torno a los montos de las multas para que las personas puedan pagarlas, cuando la idea es que efectivamente funcionen como un estímulo para ir a votar y no para decir, bueno, sí, en realidad para mí no significa tanto, así que si no voy, la multa no es tan alta. Claro. Bueno, vamos a ver cómo se da esa discusión en el Congreso y si vamos a tener una ley antes de la votación. Debiésemos. Al menos por constitución debiese. Bien, Macarena, muchísimas gracias. Y nosotros a esta hora vamos a seguir avanzando con otros temas. Vamos con el tema de democracia viva, porque durante esta jornada el Juzgado de Garantía de Antofagasta, y a petición de la defensa de Daniel Andrade, accedió a reabrir la investigación en este caso. Miguel Ángel Araya nos va a contar más detalles de esta información. Hola, Miguel Ángel. Un gusto en saludarte nuevamente, Matilde, y a quienes nos ven a esta hora. Como tú lo decías, un hito bastante importante el que ha ocurrido durante esta jornada en el caso Democracia Viva, el que se ha conocido como la causa génesis del gran caso convenios o del caso fundaciones, como también se le ha denominado a estos convenios firmados entre distintas reparticiones del Estado con algunas ONGs, organizaciones que a través de estos convenios prometían a muchas de ellas realizar servicios. Sin embargo, se han detectado diversas irregularidades en estas indagatorias que ha liderado el Ministerio Público, en particular en esta de Democracia Viva, donde hablamos de un convenio por 426 millones de pesos. Fueron 3 convenios y se entregaron estos 426 millones de pesos para lo que era asentamientos precarios, principalmente proyectos que tenían relación con la mejora en asentamientos precarios de la región de Antofagasta. Sin embargo, esto no se habría visto reflejado en las obras que había iniciado la Fundación Democracia Viva. Lo que ha ocurrido hoy día en materia judicial es que esta investigación, el pasado 12 de agosto, se había cerrado. El Ministerio Público había informado al tribunal el cierre de la investigación. Sin embargo, desde la defensa de Daniel Andrade presentaron un recurso de reapertura de la indagatoria porque consideraron que hubieron diligencias que no se habían realizado, y además ellos argumentaban que había una posible irregularidad o podríamos decir
decir, vulneración al debido proceso judicial, ya que en aquella audiencia, cuando se comunica el cierre de la investigación, previo a eso, en esa misma audiencia del 12 de agosto, el Ministerio Público, la Fiscalía Regional de Antofagasta, había reformalizado a los imputados, había reformalizado los hechos y por lo tanto se habían incluido nuevos antecedentes, dice la defensa de Daniel Andrade, y que por lo tanto ellos no tuvieron tiempo para refutar o solicitar diligencias en base a esta nueva información, y es por eso que solicitaban entonces la reapertura de la indagatoria, y eso es lo que ha conseguido durante esta jornada el Tribunal de Garantía de Antofagasta. En 45 días ha fijado que la investigación se reabre y se podrán solicitar entonces nuevas diligencias por parte de la defensa, o incluso que el Ministerio Público por sí mismo quiera realizar nuevas diligencias que puedan aportar nueva materia a lo que es esta investigación en la que está participando en calidad de imputada la diputada Catalina Pérez, recordemos ex militante del Frente Amplio y también de Revolución Democrática. Pasemos a escuchar las declaraciones del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castrovecchios, quien se mostró bastante disconforme con esta resolución. No la analizó en profundidad porque era algo nuevo, pero señala que el Ministerio Público estaba por cerrar la causa y llevarlo esto ya a juicio oral. Escuchemos aquellas declaraciones. De manera que respecto a la resolución, sin tener conocimiento en este momento de los fundamentos de la misma, es bastante difícil pronunciarme. Pero nosotros, como Ministerio Público, no estábamos de acuerdo, y eso sí puedo decirlo terminantemente, en que se reabriera la investigación, puesto que en estos juicios se habían realizado todas las diligencias necesarias para que, en definitiva, siguiera el curso del procedimiento. Esto es lo que hicimos nosotros, presentamos acusación, y lo que sigue luego de ello es la fijación de la audiencia de preparación de juicio oral y luego ya directamente el juicio oral. Esa ha sido siempre nuestra postura. Ahí escuchábamos entonces las declaraciones del fiscal a cargo de esta causa, Juan Castrovecchios, fiscal regional de Antofagasta, quien señalaba que el Ministerio Público no era de la idea de reabrir esta investigación, que ya se habían realizado todas las diligencias y que por lo tanto ya estaban listos para comenzar a preparar lo que sería el juicio oral del caso Democracia Viva. Sin embargo, la justicia ha dictado otra cosa porque considera, en particular la jueza lo dice mientras hace la lectura de la resolución, que un imputado no solo tiene el derecho a que se le comunique los hechos investigados, sino que también se le brinde la garantía constitucional de controvertir y pedir nuevas diligencias, y sobre todo si en esa misma audiencia habían sido reformalizados. ¿Cómo lo recibieron las partes defensoras de los imputados, principalmente Catalina Pérez y también de Daniel Andrade? Escuchemos las voces de sus abogados. Una excelente señal lo ocurrido en la audiencia de hoy, donde el tribunal decidió reabrir la investigación por estimar que faltaban diligencias de investigación, las que contribuyen directamente a acreditar la inocencia de la diputada Pérez. El Ministerio Público prometió, luego del desafuero y la formalización, que se obtendrían nuevos antecedentes para probar la responsabilidad de mi representada, pero estos antecedentes no fueron aportados adicionalmente a los ya exhibidos con anterioridad, lo que demuestra la debilidad del caso. Esta es una acusación infundada y desmedida, y confiamos en cualquier nueva diligencia va a contribuir a seguir demostrándolo. Como defensa del señor Daniel Andrade nos encontramos satisfechos del razonamiento del tribunal el día de hoy. El día de la reformalización se cometió una grave afectación al debido proceso, se agregaron nuevos hechos delictivos y se cerró la investigación en la misma audiencia. En ese sentido, el tribunal se percata de esta vulneración y, a petición de esta parte, reabre la investigación y decreta las diligencias pertinentes. Continúa entonces la trama del caso Democracia Viva, Matilde. Hay que estar atentos a estos 45 días que todavía quedan entonces como plazo de investigación, y ya veremos si en el día 45 hay una solicitud de extensión todavía de este plazo por parte de las defensas, o si ya fue suficiente para realizar las diligencias que ellos dicen quedaban pendientes. Y si en este caso se llega a cerrar la investigación, ya estaríamos entonces comenzando a preparar lo que será aquella audiencia de preparación de juicio oral, donde se definirá si son o no responsables estos imputados de los delitos de fraude al fisco por los cuales están siendo imputados y formalizados. Muy bien, Miguel Ángel, muchísimas gracias por esa información. Buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos un alto en Hoy es Noticia con imágenes de La Serena a esta hora de la tarde, donde hay cielos despejados y la temperatura a esta hora es de 13 grados.
en la costa ahí del norte del país, de la región de Coquimbo, con esta imagen del faro. Hacemos un alto y ya estamos de regreso con más. Estamos de regreso en Hoy es Noticia y les contamos a esta hora que faltan 2 días para el primer debate presidencial con todos los candidatos que van a la papeleta. Se realizará en Chilevisión y vamos a conocer junto a Colomba Eichholz cuáles son los movimientos que han experimentado los candidatos en la última semana luego de la semanal revisión de las encuestas. Hola Colomba, muy buenas tardes. Cuéntanos cómo enfrentan este primer debate los candidatos a la presidencia. Muy buenas tardes, Mati. Así es, siguen las repercusiones por la polémica que marcó la semana pasada entre el candidato presidencial José Antonio Kast y las candidatas Evelyn Matei y Janet Jara por lo que fueron estos usuarios desconocidos que dio a conocer el reportaje de Chilevisión, que pudo o no tener incidencia en las encuestas que conocimos durante este fin de semana, donde José Antonio Kast y Janet Jara lideran los sondeos y en un tercer lugar ya se consolida la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matei, pero presenta una alza respecto a la semana anterior. Por lo menos así lo da a conocer la encuesta CADEM, Mati, en donde Janet Jara quedó con un 28% de los apoyos, 2 puntos porcentuales más que en la encuesta de la semana pasada. En un segundo lugar, José Antonio Kast con un 26%, un punto porcentual menos que la encuesta que se realizó la semana anterior. Y luego Evelyn Matei, quien crece 2 puntos porcentuales, llegando al 16%, como decía también en el tercer lugar. Misma posición, ¿no es cierto?, que en la que ha estado ya por semanas. Parte entonces de las encuestas CADEM, en Panel Ciudadano, UDD, por lo menos también ahí José Antonio Kast quedó en el primer lugar, quedando Janet Jara en un segundo lugar. Ahora hay que importante también decirlo, Mati, siempre se habla de empate técnico cuando son porcentajes parecidos. En el caso de la encuesta CADEM, un 28% de José Antonio Kast y un 26% de Janet Jara los podrían posicionar, ¿no es cierto?, en casi el mismo lugar, en casi la misma posición, mientras que José Antonio Kast tiene un 27% en la encuesta Panel Ciudadano y Janet Jara se queda con un 24% de las preferencias. Todo esto, Mati, también hay que decirlo, además de que se da en medio de las polémicas que hemos conocido por estos usuarios desconocidos en redes sociales y los ataques que sufrieron tanto la candidata del oficialismo Janet Jara y la candidata Evelyn Matei. Se da también en el marco de lo que va a ser el debate presidencial, el primer debate presidencial televisado el día miércoles en Chilevisión, luego de hecho de las noticias de Chilevisión, Noticias Central. Así que también los candidatos se parten preparando. Evelyn Matei, por ejemplo, estaba estudiando más temprano durante esta jornada para lo que será ese encuentro entre los abanderados. Así que vamos a pasar a revisar justamente las declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast sobre las encuestas, también las declaraciones de Johannes Kaiser, quien abordó también durante esta jornada lo que será el encuentro de los abanderados. Nosotros, vuelvo a reiterar, no nos movemos por encuestas ni cuando nos favorecen ni cuando muestran eventualmente una baja. Yo creo que es una buena noticia que hasta el momento estemos todos confirmados. Esperemos que nadie le surja un percance, un viaje a alguna región, esperemos que todos estén sanos para poder presentarse y que todos contesten lo que la ciudadanía quiere. Yo al menos tengo varias consultas a otros candidatos que han usado algunos debates para mentir y me gustaría, en primer lugar, aquellos que mintieron respecto de algún dicho mío, que me pidan disculpas. Yo tengo más bien la impresión de que es un debate entre José Antonio Kast y el gobierno. Yo le solicitaría al gobierno dejar de estar presentando y fortaleciendo la imagen de José Antonio Kast de manera permanente con su intervencionismo electoral. ¿Ya? Si van a meterse en las elecciones, entonces métanse con todos nosotros. ¿Qué les parece? No, si no, efectivamente tenemos una situación de desventaja. La señora Jara, por lo demás, tiene todo el derecho del mundo a cruzar la hoja de su espada con José Antonio. Tienen diferencias evidentes y nosotros tenemos diferencias también con ellos, algunas menos evidentes.
Bueno, y como decía Mati, también hay una preparación que están haciendo los abanderados. Hoy, de hecho, estaba en reuniones internas la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matei, preparándose para este encuentro en donde desde el comando quieren entregar un foco de propuestas, de las propuestas que vienen trabajando en el programa presidencial de la candidata. Y por cierto, también reiterar, como lo decía y lo dirá en las declaraciones que vamos a pasar a escuchar, sobre los equipos que eventualmente la van a acompañar si ella triunfa en la carrera presidencial. Así que vamos a pasar a revisar también las declaraciones de la candidata Evelyn Matei. Este miércoles tenemos ya el primer debate en televisión. Vamos los 8 candidatos presidenciales. Y esta es una gran oportunidad de poder transmitirle a todas las chilenas, chilenos, a todas las personas que votan, en qué creemos, qué queremos mejorar, como por ejemplo la inmigración ilegal y descontrolada, el narcotráfico, la delincuencia en general, crear 1 millón de empleos. Nos encantó esta propuesta de la vivienda con el pie cero. Así que hay muchas cosas que vamos a hacer y estoy súper contenta. Obviamente que estoy estudiando un poco. Bueno, y hubo respuesta también ante estas declaraciones de los candidatos presidenciales de la oposición por parte del comando de la candidata oficialista Janet Jara, quien también se encuentra preparándose para lo que será este encuentro entre los candidatos presidenciales. De hecho, hoy estaban los voceros desplegados de la candidata presidencial Janet Jara y justamente vamos a pasar a revisar qué tuvieron para decir de la preparación que está teniendo la candidata de cara a este debate presidencial. Y por cierto, también a los resultados en las encuestas, en donde por lo menos en CADEM Janet Jara quedó en el primer lugar de las preferencias. Así que pasemos a revisar esas declaraciones. Por cierto que Janet va a dar cuenta de lo que ha significado estar escuchando a los hombres y mujeres de nuestro país. A la gente no le gusta el nepotismo. A la gente no le gusta ver a un candidato que está instalando a su propia gente, además un candidato que en algún momento dijo que era contrario a eso. Así es que entre querer reducir las pensiones, entre manejar esta red ilícita de bots y entre el nepotismo instalando a su propio hijo en el Congreso, claramente la gente se da cuenta que hay alguien ahí que no está dedicado a buscar mejorar las condiciones de vida de las familias chilenas. Bueno, y como decía Mati, también estos sondeos y este debate se da en medio de lo que fue una semana bastante polémica entre el candidato presidencial José Antonio Kast y la candidata del oficialismo Janet Jara, quien emplazó al abanderado del Partido Republicano por lo que fue este reportaje que lanzó la semana pasada Chilevisión Noticias, en donde se daba cuenta de algunos usuarios desconocidos en redes sociales que estaban atacando, haciendo una campaña de odio en contra de la candidata Janet Jara y la candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matei. Tras conocerse entonces esta investigación, la propia Janet Jara llamó y también emplazó al candidato presidencial José Antonio Kast a pronunciarse sobre esta investigación, sobre los ataques que ella misma ha recibido a través de redes sociales, porque algunos usuarios respaldaban a José Antonio Kast. Todo eso se podía ver en las imágenes que estos mismos usuarios compartían a través de la red social X, a lo que José Antonio Kast ironizó, de hecho, la semana pasada en una actividad en Talca, y también aseguró que tendría o habría un conflicto de interés en esta investigación porque justamente el hermano de la candidata presidencial se desempeña labores como periodista en Chilevisión Noticias. Ahora hay que aclarar que en un departamento completamente diferente al que realizó este reportaje, hablamos de El Matinal Contigo en la Mañana. Eso es importante también de aclararlo, pero una polémica que por cierto ha continuado durante esta jornada, así que vamos a pasar a revisar cuáles fueron las declaraciones del candidato presidencial y también del oficialismo. Lo único que hicimos fue ver los antecedentes de los periodistas, vimos los perfiles de LinkedIn, vimos todos los cambios que se realizaron post interpelación nuestra a un familiar, como dice ella, la candidata a la continuidad. ¿Familiar en qué sentido? Hermano. Y no hemos señalado nada que sea incorrecto, porque se hizo un reportaje en un canal de televisión donde precisamente vamos a ir a debatir. Y me parece muy bien que el primer debate sea en el canal que hizo ese informe y estudio, ¿no es cierto?, respecto de redes sociales, y cualquier duda que tengan la podré aclarar en ese debate. La noticia que salió la semana pasada sobre los bots son prácticas que están reconocidas y estudiadas en todo el mundo por la ultraderecha. Hoy día lo está usando Kast y él al menos no ha salido a desmentir este hecho, no ha salido a condenar que este tipo de práctica ocurra. Más allá de su vinculación o no, él ha de nuevo instalado una nueva mentira tratando de vincular al hermano de Janet Jara, siendo que es un periodista con una tremenda trayectoria, solo para instalar más desorden sin contestar la pregunta de fondo. Entonces
Entonces creo que ahí es él el que tiene que hablar si es que está ganando por secretaría usando mentiras, usando un ejército de bots para instalar violencia y también desorden en el debate democrático. Claro, una precisión también, dos precisiones de hecho, una justamente la que ya aclarábamos sobre la carrera profesional del hermano de la candidata presidencial, Janet Jara, que es importante también señalarlo, el mismo canal de noticias, Chilevisión Noticias, ha señalado que cumple funciones en un departamento completamente diferente al que realizó esta investigación. Y también en paralelo, Mati, importante de recalcar, decía Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, que el candidato presidencial del Partido Republicano no ha condenado estos hechos. Lo cierto es que tras conocerse esta investigación, al día siguiente el candidato estaba en un programa regional de radial en la región del Maule, donde se le consultó si él condenaba estos hechos, a lo que el abanderado del Partido Republicano respondió que sí, que condenaba justamente este comportamiento, esta dinámica que se está dando en redes sociales, pero obviamente tenemos que estar atentos a cuál será los eventuales emplazamientos y declaraciones que puedan hacer los abanderados sobre esta situación en el debate presidencial a realizarse el día miércoles de esta semana. Bien, Colomba, muchísimas gracias por esta información y vamos a quedarnos atentos, por cierto, a lo que se va a disputar el próximo día miércoles en este primer debate de todos los candidatos a la presidencia que van a la papeleta. Muchas gracias. Bueno, y de las elecciones de nuestro país nos vamos a revisar las elecciones que ayer vivió Argentina y esta dura derrota que vivió el gobierno de Javier Milei luego de que efectivamente ganara por más de 13 puntos todavía el kirchnerismo, el peronismo. De todo esto vamos a conversar con el analista político Carlos Fará. Carlos, muchísimas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Carlos, ¿era posible que Javier Milei sufriera una derrota por las últimas, sobre todo el último golpe a la probidad que había sufrido sobre todo su hermana? Pero no se esperaba más allá de 5, a lo más 8 puntos. La derrota ha sido por prácticamente 14 puntos. ¿Qué es lo que hoy está explicando esta diferencia tan dramática para el gobierno de Javier Milei? Bueno, en primer lugar, decir que antes de que se produjera el asunto de los audios sobre eventual corrupción que podría involucrar a la propia hermana del presidente, que es la secretaria general de la presidencia, un poco la número 2 de la gestión, había 3 factores que venían desgastando al gobierno desde principios de año. Uno, un cansancio con el estilo de liderazgo, muy confrontativo, obviamente. Un segundo factor que fue falta de empatía del gobierno de Javier Milei con algunos proyectos que afectan sensiblemente, como por ejemplo a los subsidios estatales a la discapacidad, el sistema de jubilaciones o los fondos para un hospital modelo que existe en la Argentina para niños que se llama el Garrahan. ¿Okay? Y el tercer aspecto que venía generando también desgaste en el gobierno tiene que ver con la economía, porque si bien es cierto que la inflación bajó raudamente, estamos en un promedio del 2% en la actualidad mensualmente, la economía se estancó en su arranque, hay mucha queja sobre el valor de los salarios y sobre la falta de empleo. De manera que estos factores que venían desgastando al gobierno ya preanunciaban un clima ya no tan positivo y sobre llovido mojado, digamos, la gota que rebalsó el vaso fueron las denuncias de corrupción, y esto hizo que mucho público cercano, digamos, de apoyo al gobierno, este domingo pasado, ayer, decidiera quedarse en la casa, y eso provocó un triunfo tan grande por parte del kirchnerismo. Porque llama la atención, por lo menos aquí en Chile, llama la atención que si bien había habido manifestaciones en las calles, Javier Milei no había tenido movilizaciones masivas que, como ocurría antes, que cortaran el país o que efectivamente lo paralizaran. Ese tipo de manifestaciones no las observamos, sin embargo la gente habló ahora a través del voto.
Sí, totalmente. Primero, recordemos que la provincia de Buenos Aires es el distrito más grande de la Argentina, tiene casi el 40% del padrón electoral nacional en un país que tiene una estructura federal, ¿no? Con lo cual, digamos, por eso la elección se hizo en una fecha en donde la decidió el gobernador, independientemente de las elecciones nacionales que se van a dar de medio término, que se van a dar el 26 de octubre. Efectivamente es así, la movilización social es mucho menor, hay marchas de jubilados los miércoles al Congreso, pero que realmente, digamos, no son muy relevantes, en parte porque el gobierno logró quitarle un poco, digamos, el flujo de dinero que aprovechaban algunos de los movimientos sociales para hacer protestas sistemáticamente. Hay un control de la calle muchísimo más fuerte del espacio público y eso obviamente ha desalentado también. También decir que por lo menos durante todo el primer año la sociedad en general tuvo mucha paciencia con el fuerte ajuste que hizo el presidente, considerando que era necesario para bajar la inflación. Ahora, Carlos, tú bien lo decías, quedan las elecciones nacionales, que es el 60% de la población restante, ¿no? Que es muy importante, pero en este escenario que tú estás describiendo, pareciera poco probable que Javier Milei pueda revertir de alguna manera el escenario para enfrentar de mejor manera estas elecciones nacionales. Él acusó el golpe, hoy día se ha reunido ya 2 veces con su gabinete. ¿Cuál es el margen de acción que tiene Javier Milei para enfrentar las elecciones nacionales? Bueno, un poco acotado, porque acá hay 2 factores que se mueven, digamos, con una dinámica propia. Uno es el tema económico, ¿no? Obviamente a estas demandas sociales que estábamos comentando recién no se las resuelve rápidamente, ¿no? Entonces, eso, digamos, en los últimos tiempos ha ido tomando ciertas turbulencias de los mercados financieros, porque los mercados tienen alguna desconfianza sobre de dónde van a salir los dólares para honrar los compromisos que el Estado argentino tiene en los próximos meses, pese al acuerdo con el Fondo Monetario, y luego una segunda cuestión que tiene que ver con la investigación judicial respecto a esta eventual acto de causa de corrupción que podría involucrar a la hermana del presidente. Como estas 2 cosas están marchando de manera independiente, estos próximos 50 días van a ser complejos para el gobierno. Vamos a ver si finalmente tiene por lo menos un cambio de actitud que pudiese un poco cambiar el clima y reconociese al que ha tenido algún grado de soberbia, como lo dijo hoy mismo el jefe de gabinete Guillermo Francos, y también decir que esto no significa que el gobierno no pueda ganar la elección del 26 de octubre, pero está claro que después de lo que vimos ayer, los márgenes serían claramente más acotados. Claro, y él podrá hacer ajustes, sin embargo, la principal figura y sobre quien recae también mucha de la culpa por parte de los que están hoy día sacando cuentas es Karina Milei, y Karina Milei no va a salir del gabinete, y es a ella también que se las indica como una parte muy importante en esta falta de empatía que hay con los sectores sociales que están, entre comillas, pagando el ajuste que ha tenido que hacer el gobierno para bajar la inflación. Entonces, ahí se da una lógica bastante, digamos, perversa para el objetivo del gobierno de Milei si es que quiere revertir estos números. Sí, está claro. Primero, Karina no solamente es la hermana, sino que es muy claramente un sostén emocional, ¿no? Y personal para el presidente. Ella se ha hecho cargo un poco de la estrategia política en general, con la construcción del partido, La Libertad Avanza, y se ha puesto al mando de la estrategia electoral este año. Eso no ha tenido hasta acá resultados muy felices antes de ver el resultado de ayer en la provincia de Buenos Aires, con lo cual esto, vamos a decir, va a iniciar un pase de facturas entre las 2 alas que tiene el gobierno, ¿no? La hermana Karina,
que tiene mala imagen en la opinión pública, inclusive en los propios votantes de Javier Milei, y la otra ala que sería el ala más comunicacional y que está más presente en las redes sociales, de la mano de Santiago Caputo, que es el asesor estratégico del presidente. En esa puja, digamos que de alguna manera el presidente lamentablemente va a tener que un poco como mediar en el corto plazo para que haya paz interna y poder llevar a cabo una estrategia unificada de cara a la elección. Pero, digamos, el golpe ha sido muy fuerte y se espera que por ahí el presidente tome algunas otras medidas o haga eventualmente algún cambio de funcionarios en el corto plazo. Ahora, esto tuvo una repercusión inmediata en el alza del dólar, en la caída de las bolsas. ¿Qué es lo que también se espera a nivel económico para los próximos 50 días, que es un sector muy sensible? Totalmente. Primero, porque este resultado tan negativo de ayer genera interrogantes sobre el resultado de la elección de octubre. Que insisto, podría ser que el gobierno gane, pero que por ahí no lo haga con la fuerza necesaria como para tener tantos diputados y senadores o establecer alguna política de alianzas con opositores dialoguistas para impulsar fundamentalmente 3 grandes reformas que el gobierno se ha propuesto: una reforma impositiva, una reforma laboral y una reforma del sistema de pensiones. La derrota de ayer lo que hizo fue un poco como echar más leña al fuego, porque los mercados financieros venían un poco cuidadosos, cautelosos respecto a la marcha del plan económico. Argentina tiene compromisos financieros muy fuertes el año que viene, el gobierno no está acumulando reservas y por lo tanto todo eso empieza a generar como una especie de círculo vicioso, en donde se pierde la elección, los mercados se ponen nerviosos, el gobierno no atina a generar señales de confianza suficientes y los mercados vuelven a estar nerviosos, y eso podría ser la dinámica de los próximos 50 días. Javier Milei en este tiempo ha logrado generar la confianza necesaria que necesitaba para atraer nuevamente la inversión argentina. Bueno, ha hecho, digamos, un ajuste descomunal, eso es sin lugar a dudas. Viene llevando prácticamente 20 meses de superávit fiscal. También tenemos un superávit comercial, desde la balanza de exportaciones e importaciones, pero que se ha ido reduciendo en los últimos meses, de la mano de que el valor del dólar no ha ido acompañando la inflación, con lo cual Argentina ha perdido competitividad. Y lo que más les preocupa a los economistas y a los mercados financieros es que Argentina lleva ya como un año de déficit de cuenta corriente, que esto es, todos los dólares que ingresan no logran equilibrar a los dólares que egresan, y por lo tanto también las inversiones se han visto un tanto demoradas en ese sentido. Carlos, ¿y cómo ves tú el escenario de la oposición? Esta es una derrota para Milei, pero ¿es un triunfo para el kirchnerismo o el peronismo el que le iba a poner la última estaca de la tumba, como había dicho hace unas semanas atrás el presidente Milei? Bueno, buena pregunta, porque la verdad es que el kirchnerismo está muy desgastado, ¿no? Claramente la mayor parte de la sociedad, y lo manifestó en la elección de 2023, preferiría que el kirchnerismo no vuelva al poder. Yo creo que ayer fue una derrota de Javier Milei, no tanto una victoria del kirchnerismo, más allá de los números electorales, porque no significa un aval al kirchnerismo en general y particularmente a la gestión del gobernador Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tiene más desaprobación que aprobación. Entonces, en ese sentido, te diría que el kirchnerismo va a seguir siendo la oposición más fuerte, sin que necesariamente eso signifique que pudiese crecer en el futuro, de manera de poder ser una alternativa de cara a 2027. En todo caso, ¿pudiera generarse una crisis de gobernabilidad si es que las elecciones nacionales tampoco son los favorables que Javier Milei necesita? Porque si bien él dijo que iba a hacer una revisión el día de hoy, también lo que dijo es que iba a mantener
la misma línea que llevaba hasta ahora y que no iba a haber retrocesos. ¿Ese plan se puede ver obstruido, obstaculizado o ya francamente frenado? Bueno, está claro que el presidente ayer dio un discurso que puede sonar como un poco contradictorio, ¿no? Es decir, vamos a hacer una autocrítica, pero claro, no vamos a tocar nada del esquema económico. Me parece que lo que hay que ver, más allá del discurso de anoche, es qué decisiones ahora toma el presidente. O sea, hay que ver los hechos más que las declaraciones. Y yo te diría, en ese sentido, ya en alguna oportunidad de estos 20 meses el presidente mostró ser pragmático. No descarto que vaya a tomar algunas decisiones en esa línea para recuperar credibilidad, pero probablemente, digamos, eso no tenga efecto inmediato. Muy bien, Carlos Fará, analista político, te queremos agradecer a esta hora de la tarde este contacto con CNN Chile para entender un poco más cuáles son las claves que mirar en Argentina, porque todavía nos quedan estos 50 días para las elecciones nacionales. Muchísimas gracias por este análisis y la conversación. Un placer como siempre. Muchas gracias. Y nosotros a esta hora vamos a revisar los números internos de la economía, porque un IPC de un 0% fue el que se alcanzó en el mes de agosto. Y Pilar Gutiérrez nos va a contar más detalles sobre este nulo cambio. Hola, Pilar. Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, el IPC de agosto registró una variación nula, 0% fue la variación del índice de precios al consumidor del octavo mes del año, y que da cuenta entonces de una moderación luego del dato que habíamos visto en el mes de julio. Recordemos que ahí fue un alza importante de 0,9% por el alza en las cuentas de la luz que estaba presupuestado para ese mes, pero ahora ya para agosto entonces fue nula la variación de los precios en ese periodo. Con esto entonces, en lo que va del año, la inflación acumula un alza de 2,9%. Eso es lo que informaba el INE esta mañana cuando publicaba estos datos. Y otro tema importante, que también es algo en lo que fue enfático el gobierno, es que se modera la inflación a 12 meses. La inflación en términos anuales, que para esta ocasión se situó en 4% y baja con respecto también a la medición del mes de julio. Ahí estaba en 4%, había llegado a ese nivel, en los meses anteriores había venido bajando, pero en alza entonces pega este salto y ahora nuevamente se retoman las bajas. Y algo que también destacaban es que se trata del dato más bajo no solo de este año, sino que del último tiempo, desde abril del año 2024, que no veíamos una cifra de esta magnitud. Pasemos a escuchar el análisis que hacía el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por el dato de IPC de agosto. Hemos tenido una muy buena noticia este día en materia de inflación. La inflación fue solo un 0% para agosto. Esto es por bajo las expectativas, que se esperaba un 0,1, 0,2%. Además tiene expresiones muy concretas en bienes que son muy relevantes para la población, como pan, gasolina, en que tienen bajas relevantes que estamos seguros les va a permitir a las familias tener una mejor calidad de vida. Por último, algo relevante es que cuando tomamos el agregado de los últimos 12 meses, la inflación pasa de 4,3% a 4%, y este es el valor más bajo en los últimos 11 meses, lo que a nuestro juicio deja de forma muy claro que estamos en una trayectoria positiva de ir reduciendo la inflación y de esa manera permitiendo que los salarios de las personas les permitan poder comprar más, aumentar los salarios reales. Así que seguimos en la convergencia de la inflación y creemos y esperamos que sigamos teniendo estas buenas noticias en el futuro. Pasemos a revisar ahora entonces qué ocurrió con las distintas divisiones que componen el IPC. Ahí vemos que 5 de las 13 divisiones tuvieron una incidencia positiva en el dato de este mes. Por otro lado, 6 tuvieron un impacto negativo y 2 con una incidencia nula. Ahí cuando vemos, por ejemplo, los que bajan de precio, tenemos equipamiento y mantención del hogar, una caída de 1,2% en los precios, y por el lado de transporte también una leve caída de 0,5%.
2% en los precios de esa división. Por otro lado, cuando vemos los que registraron alza, tenemos sobre todo y que destaca alimentos y bebidas no alcohólicas con una subida de 0,9%, algo que también mencionaron los distintos economistas y especialistas y que decían que era un tema y un dato a seguir de cerca también en los próximos índices de los próximos meses. Ahora, si revisamos qué es lo que ocurre con los distintos productos, tenemos que, por ejemplo, suben de precio la gasolina 1,7%, pero sobre todo el registro más alto tiene que ver con la carne de vacuno, con una subida de 2,2%. Y por otro lado, pensando en los productos que bajan de precio, hay uno bien importante en la canasta básica de las familias, es el pan, que cayó 2,2%, y los vinos, que también registraron una caída de 3,9%. Pasemos a escuchar el análisis que hacían desde la Universidad de la Frontera. El dato más negativo en esta oportunidad tiene que ver con el alza en la división de alimentos, que marcó una alza de 0,9%, al igual que lo hizo el mes pasado de julio. Y esto es bastante preocupante porque, como sabemos, la división de alimentos es la más importante, la que tiene más repercusión en el presupuesto de los hogares. Por lo tanto, desde esa medida la gente va a seguir sintiendo en el bolsillo estas alzas. Por ejemplo, más de la mitad de los productos de la división de alimentos anotaron alza. La inflación este año 2025 debiera estar cerrando del orden del 3,5, 3,6%. Lo que decían los distintos analistas y economistas que consultamos durante esta jornada es que este dato, sobre todo el de inflación anual, da cuenta de cómo la inflación finalmente está convergiendo hacia la meta del Banco Central del 3% en un horizonte de 2 años, pero de todas formas señalan que, pensando en la reunión de política monetaria del Banco Central de esta semana, en donde van a tomar una decisión sobre la tasa de interés, dicen que si bien la inflación va convergiendo hacia la meta, todavía hay espacio para que el Banco Central espere y no baje su tasa en la reunión de esta semana, sino que lo haga más hacia finales de año. Algunos hablan de octubre, otros más bien de diciembre, pero hay bastante consenso, y también así lo recomendó durante esta jornada el Grupo de Política Monetaria, el grupo de analistas que entrega recomendaciones también para el Banco Central, que teniendo en cuenta la trayectoria de la inflación y algunos eventos que quedan pendientes también, como por ejemplo lo que pueda decidir la Reserva Federal sobre la tasa de Estados Unidos, que también da más espacio o no para que el Banco Central pueda tomar decisiones en la misma línea. Todo eso finalmente hace que el Banco Central todavía pueda esperar y ver entonces antes de seguir bajando la tasa. Pasemos a escuchar el análisis que hacían por el dato de IPC también desde BCI y también desde Fintual. No hay grandes sorpresas. Reconoce que algunos componentes de la canasta, particularmente equipamiento hogar, vestuario con variación cero, están de alguna manera recogiendo los efectos de las liquidaciones que habitualmente se llevan en el mes de agosto. Alimentos tiende a subir en algún grado. En términos generales, entonces, estamos viendo una inflación que está de alguna manera descendiendo gradualmente, y por lo tanto esa línea o esa dirección debería sostenerse hacia los próximos meses. Estamos esperando que al cierre de año la inflación anual esté en 3,8% y llegue rápidamente hacia la meta del Banco Central de 3% a comienzo de 2026. La inflación general bajó de 4,3 a 4, es decir, ya se ubica dentro del rango meta. Está de cierta forma descendiendo gradualmente hacia el punto central, la meta central de 3%. Eso sí está costando trabajo que descienda más rápidamente. Es decir, esta última milla de la pelea en contra de la inflación está costando efectivamente más trabajo de lo que costó llegar hasta aquí. La inflación este año va a continuar rondando estas cifras, va a continuar rondando el 4%. Es parte del análisis de los economistas entonces por este dato de IPC de agosto con una variación nula de 0%, y entonces, como escuchábamos también, dicen que para este año se espera que la inflación cierre en una cifra en torno al 3,8 y 4%. Muy bien, muchísimas gracias, Pilar, por esta información a esta hora de la tarde, una información positiva en materia económica. Hacemos un alto,
con imágenes de la región de Valparaíso cuando son las 6:30. Les contamos que en Valparaíso, Viña del Mar, la temperatura a esta hora es de 14 grados y nos vamos con esta imagen de la playa de Acapulco, ahí cuando termina la avenida Perú y comienza entonces la playa de Acapulco. Con esta imagen, y ahí vemos también la imagen de Valparaíso con el Congreso al fondo, a uno de los costados, con la imagen de los dos íconos de la región de Valparaíso. Hacemos un alto y ya regresamos con más. Y vamos con la información policial de esta hora, porque 19 inmuebles están siendo allanados, también la casa del cantante urbano Jere Klein, en el marco de una investigación policial. Vamos a tomar contacto con Felipe Hernández para conocer más detalles de este operativo. Hola, Felipe. Hola Mati, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro, nosotros desde la comuna de Colina, sector de Chicureo, a mi espalda el ingreso al condominio donde existe la casa del cantante urbano Jere Klein, y el cual fue parte de los 19 domicilios que fueron allanados en la jornada del día de hoy, tanto acá en Colina, como les señalaba, y también en la comuna de Cerro Navia. Es en este último lugar, es donde finalmente se allanan. El operativo se centra principalmente en ese lugar por la gran cantidad de domicilios que estaban dentro de la investigación como puntos de investigación. Es por esa razón entonces que se despliega el personal del OS7 de Carabineros en estas dos comunas de la región metropolitana para comenzar a realizar este operativo. ¿Qué se encontró? Principalmente en Cerro Navia se habla de armamento y municiones, además de algunas dosis de droga de diferentes tipos. Ya les voy a ir comentando respecto de eso. Y en el caso de la casa del cantante urbano conocido como Jere Klein, que no está en Chile, se encuentra en Colombia, fue encontrada una prensa incluso con rastros de cocaína. Al menos eso es lo que se ha establecido y ha trascendido respecto de lo encontrado, de lo hallado acá en este domicilio. Por eso mismo, en una primera instancia, llegó hasta acá el personal del OS7 de Carabineros acompañado de personal territorial de Carabineros. Y posterior a ello se solicitó ayuda a la prefectura canina de Carabineros. ¿Para qué? Para poder cerciorarse de que no existiera más presencia de narcóticos al interior del domicilio. Lo cierto es que dentro de lo que fue incautado de esta casa, también habría sido llevado hasta las dependencias del OS7 un vehículo. Sería una Kia Carnival la que se encontraba al interior de este domicilio del cantante urbano Jere Klein, y que por esa razón entonces es que se habría llevado. ¿Qué se encontró? Bueno, todo eso va a ser materia de la investigación y del relato que vaya a realizar la Fiscalía, en este caso la Fiscalía Centro Norte, durante la jornada del día de mañana, donde se lleve a cabo la audiencia de control de detención en una primera instancia y posterior formalización de cargos en contra de 17 detenidos en estos 19 domicilios que fueron allanados, tanto en Cerro Navia como en Colina. Hubo 17 detenidos. Parte de la información que fue proporcionada después de este operativo amplio que se realizó de forma simultánea en estas dos comunas de la región metropolitana, lo explicaron desde Carabineros. Esto fue lo que se señaló por parte de la institución policial. Se desvincularon organizaciones, ¿cierto?, que mediante el microtráfico se abastecían, ¿cierto?, y debilitaban sobre todo a nuestra juventud. Son especies de inmuebles donde mantienen unas especies de caletas para poder trabajar en el lugar, ¿cierto? Mantienen algunos medios de vigilancia también para impedir que el trabajo se desarrolle normalmente y en el común del servicio policial. Los individuos mantienen antecedentes asociados a este y otro tipo de ilícitos. Según mantenemos información, sería en su gran mayoría chilenos, ¿cierto?, y todos mayores de edad, en los cuales residen en el sector de la comuna de Cerro Navia. ¿Qué se encontró entonces ya más en detalle? Hablamos en el caso de la droga, se encontró ketamina, marihuana, cocaína y pasta base. En cuanto a armamento, se encontraron municiones y también cargadores extendidos. Y en el caso de Cerro Navia particularmente se incautó un vehículo. Es un Peugeot 508, el que,
aquí hay que hacer un punto muy importante. ¿Cómo se llega a ese vehículo o por qué se identifica ese vehículo y se incauta? Porque habría sido visto dentro de los videoclips que el cantante urbano Jere Klein habría grabado hace muy poco tiempo y habría sido identificado ese vehículo como uno de los participantes de estos videoclips, y por eso es que habría sido llevado hasta las dependencias de, en este caso, por ahora, a la 45 Comisaría de Cerro Navia para que se inicie todo el proceso investigativo y luego de eso entonces a las dependencias del OS7 de Carabineros. Es lo que se tiene hasta ahora en cuanto a información respecto de este resultado, de este operativo amplio que dejó, como les señalaba, dentro de estos 19 domicilios que fueron allanados, tanto en Cerro Navia como en Colina, a 17 personas detenidas. Revisemos lo que señalaba la Fiscalía, en este caso la fiscal Alina Escudero, quien entregó declaraciones al respecto de este operativo, al resultado que este tuvo y, por cierto, a lo que viene a partir de ahora. Bueno, efectivamente el Departamento S7 de Carabineros logra hacer una vinculación respecto de diversos inmuebles ubicados en la comuna de Cerro Navia, en los cuales se estarían dedicando al tráfico de sustancias estupefacientes, y a su vez hay un inmueble vinculado con la comuna de Colina, también dentro de un tránsito constante por parte de estos vehículos dedicados a la transferencia o la venta de droga. Se ha incautado droga de distintos tipos, también se ha incautado armas y municiones, específicamente en el domicilio ubicado en la comuna de Colina. Se encuentran especies destinadas a la dosificación y compresión de droga. Bien, ahí está entonces. Ustedes ven ese vehículo que está saliendo desde el interior de este condominio. Bueno, a bordo, en el puesto del copiloto, se encontraba la mamá justamente de Jeremías Tobar, conocido popularmente como Jere Klein, y es finalmente ella la que habría llegado justamente para poder ver la situación que estaba ocurriendo al interior de la casa de su hijo, ubicada acá en uno de los condominios del sector de Chicureo, aquí en la comuna de Colina. Ella llegó a eso de las 3:45 aproximadamente, que fue justamente minutos después de que nosotros llegáramos hasta este punto. Aquí fue donde finalmente fue traída a esta mujer hasta el interior de este domicilio para cerciorarse de la situación que estaba ocurriendo al interior. Minutos antes había llegado Carabineros con la correspondiente orden de intromisión al interior de esta casa, entrada y registro de este domicilio, y finalmente entonces es que se realiza todo el operativo correspondiente por parte del equipo del OS7 de Carabineros. Se encontraron algunas personas acá al interior de este domicilio. Bueno, todas ellas se quedaron apercibidas, es decir, no fueron tomadas detenidas. Principalmente se relacionaba a personas muy cercanas a la mayoría de edad. La mayoría eran menores de edad. De hecho, se encontraban al interior de este domicilio. Fueron apercibidos todos, no hubo detenidos, solamente incautación de esta prensa que fue encontrada al interior de este domicilio con algunos rastros de cocaína. Aparentemente todo esto tiene que ser corroborado en la materia investigativa, y también este vehículo de marca Kia, modelo Carnival, que también fue sacado desde este domicilio. Parte del resultado entonces de estos operativos, tanto en Cerro Navia como en Colina, uno de esos domicilios, el último en la comuna de Colina, perteneciente al cantante urbano conocido como Jere Klein. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de otro hecho que ocurre en el sector norte de la capital. Es un hecho lamentable, dramático, el que ocurre a eso de las 4 de la mañana en la comuna de Lampa, sector de la Arapinta. Es en este lugar donde un grupo de sujetos, se habla que podrían ser incluso menores de edad, llegaron a bordo de un vehículo a realizar lo que se ha denominado como turbazo. Ingresan hasta un domicilio, reducen al grupo familiar, hablamos de 12 hijos de una mujer que se encontraban también al interior de este domicilio, eran 3 personas, y aparentemente hubo un intento por parte del hijo mayor de esta mujer de 34 años que intentó forcejear con uno de los antisociales que habían ingresado al domicilio.
Lamentablemente, uno de los delincuentes, un descerebrado la verdad, porque ya se encontraban todos reducidos, disparó en contra de este hombre de 34 años. Es un ingeniero en informática, apasionado por la electrónica, por la tecnología, y que lamentablemente minutos más tarde, tras haber sido derivado hasta un centro asistencial que no contaba con todas las acciones correspondientes para poder llevar adelante un tratamiento médico de urgencia, aparentemente todo esto tiene que ser corroborado también en base a la investigación, pierde la vida producto de este disparo que fue percutado por parte de estos sujetos. ¿Qué robaron? Solo 2 celulares. Eso es finalmente el resultado de este robo con homicidio. Revisemos las palabras que entregaron carabineros, la Policía de Investigaciones a propósito de esta situación. Yo me topé con ellos, eran 6, eran jóvenes, algunos le alcancé a ver la cara. Me llevaron a mi dormitorio 2, me apuntaron en la cabeza y los otros 4 fueron a la pieza de mis 2 hijos. Mi hijo Paolo, que tiene TEA, y mi hijo Huguito. Y me estaban pidiendo joyas, dinero y esas cosas. Cuando sentí el balazo. Y ahí ellos me soltaron y fui a ver y le habían dado un balazo a mi hijo Huguito. Y miro para el lado y le estaban pegando a mi otro hijo. Es el relato, yo había señalado el de Carabineros, pero es el relato dramático de los momentos más tensos que ha vivido esta mujer. Es la madre justamente de este hombre que muere finalmente producto de la acción de este delincuente, de este imbécil, porque no tiene otra calificativo, que ya tenían reducido a la familia. Incluso el hijo menor de esta mujer, de tan solo 10 años, tiene trastorno del espectro autista y también fue reducido de forma muy violenta por parte de estos delincuentes que ingresaron y que se llevaron tan solo 2 celulares. Y eso es lo más espeluznante de toda esta situación, que por todo esto solo 2 celulares y la muerte de una persona, de un hijo, y deja justamente el lamento a una madre. Es parte del resultado de este hecho. Ahora, esta situación, hay que señalar, no es la primera vez que se registra y que se informa un robo de estas características en esta zona de la región metropolitana y en esta zona particularmente de la comuna de Lampa, en el sector de La Arapinta. Son varios los hechos que se han registrado en el último tiempo y por eso es la preocupación que existe entre, sobre todo, la autoridad local. Hablamos del alcalde de Lampa, quien entregó declaraciones a CNN Chile, y esto es lo que vamos a escuchar a continuación. El Estado ha abandonado a la zona norte. No contamos en la actualidad con un hospital prometido para Chacabuco. No contamos con una nueva comisaría en la comuna de Lampa, ni tampoco con dotación adecuada. Envío mis sinceras condolencias a la familia de Hugo. Esto no debía haber ocurrido. Y espero que lo que ocurrió entonces sea el gobierno quien hoy día entregue una respuesta. Ministro de Seguridad, ¿cuál va a ser la respuesta entonces que usted va a entregar a la provincia de Chacabuco, a la zona norte y a mi comuna de Lampa? A esta hora, Mati, te cuento, se está desarrollando el velorio incluso o más tarde, perdón, en las próximas horas, a eso de las 7:30 de la tarde va a comenzar el velorio en Lampa, en el sector del domicilio donde ocurrió toda esta situación. Se va a estar velando el cuerpo de Hugo, que ahí lo mencionaba justamente su madre, a propósito de lo que sucedió en horas de esta madrugada, un hecho terrible, un hecho lamentable y que deja justamente en luto a una familia completa por perder la vida a manos de un descerebrado delincuente que termina atacando con un arma de fuego para robar tan solo 2 celulares con el grupo de menores de edad que entraron hasta este domicilio. Inmenso dolor para una madre. Felipe, tú ahí lo relatabas. Muchísimas gracias por esta información a esta hora de la tarde. Quedamos atentos entonces al curso que vaya a tener esta investigación, por cierto. Muy buenas tardes. Que esté muy bien. Chao, chao.
Y compartimos esta información a través de nuestro sitio web. Francisco Vidal renunció durante las últimas horas al directorio de Televisión Nacional, apuntando a críticas de José Antonio Kast y su equipo. El también ex vocero del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet indicó que dejó la presidencia y el directorio ante las reiteradas declaraciones del candidato presidencial y de su principal asesor, Cristian Valenzuela, sobre que su participación no daría garantías de pluralidad en los debates presidenciales. Este lunes entonces Francisco Vidal presentó su renuncia y en un comunicado el canal público señalan que Vidal indicó que el fundamento para su salida tenía relación precisamente con los cuestionamientos sobre la participación que habría tenido en la campaña de la candidata oficialista Janet Jara. Dice Francisco Vidal, el pluralismo de TVN está garantizado por la composición política de su directorio. Constituye, en mi opinión, una ofensa a los 7 directores que se coloque en cuestión su función en el canal. El candidato republicano, recordemos, lo había apuntado a propósito de la polémica sobre cuentas en redes sociales, las que difunden desinformación o ataques contra candidaturas. Él había dicho que cuando estemos en TVN yo me voy a referir al bot número 1 de Chile, que es Francisco Vidal. Esas fueron las declaraciones del abanderado republicano. Toda la información entonces está en nuestro sitio web www.cnnchile.com. La renuncia de Francisco Vidal a la presidencia de TVN es una excelente noticia para los chilenos, porque reconoce que sus declaraciones y sus descalificaciones políticas estaban interviniendo en la elección presidencial. Hago el llamado para que los ministros, subsecretarios y otros funcionarios que quieran sumarse a la campaña de la candidata del gobierno también renuncien, o si no, que se pongan a trabajar en las tareas del gobierno, para lo cual le pagamos todos los chilenos. Vidal es un político avesado y sabe qué peleas hay que dar. Y en este caso me parece que en su rol como presidente del directorio probablemente se ha visto limitado en cuanto a poder contrarrestar estas posiciones con Kast. Creo que no corresponde lo que ha hecho el candidato presidencial de vincular al presidente del directorio de una empresa tan importante que tiene además hoy día problemas graves respecto al financiamiento y donde tendríamos que estar haciendo un análisis acerca de eso. A mí me gustaría saber de Kast qué opina de la televisión pública, cuál es el rol que debería tener la televisión pública y no que ataque al presidente de su directorio. Primer lunes de este nuevo horario de verano, así que nos vamos con luz, nos vamos de día. Esta es la imagen a esta hora de Santiago, donde se registran 15 grados de temperatura. Con esta imagen nos despedimos, que tenga una muy buena tarde y nos reencontramos mañana a partir de las 17:30 horas, como siempre, en Hoy es Noticia. Hasta mañana.